hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Recuerda que durante este trimestre estamos estudiando acerca de la vida eterna, lo que significa la muerte para Dios y la esperanza que Dios nos da. En este momento vamos a estudiar acerca del origen de los fenómenos paranormales y otras filosofías como la reencarnación, la necromancia, el espiritismo, los medios. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, el apóstol Pablo nos hace una advertencia allí en 2 de los Corintios, el capítulo 14, el capítulo 11, los versos 14 y 15. Él dice así: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí hay una palabra clave. Dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Bueno, eso ha estado ocurriendo desde el mismo comienzo de la humanidad. Cuando el enemigo usa una serpiente. La serpiente es el primer medium que se usó sobre la faz de la tierra para engañar. Y el enemigo, a través de la serpiente, le dijo a nuestros primeros padres: no moriréis. Y la evolución de esta mentira, la sutileza con que a partir de los años esta mentira se cubrió, hoy la encontramos en muchas formas. El misticismo y diferentes luces que tienen como base que el alma es inmortal, que ya sabemos que esto no es bíblico. Así que hay tantos conceptos filosóficos hoy acerca de la muerte que la única salvaguardia para nosotros es la palabra del Señor. Por eso Jesús en el libro de Mateo nos hace una advertencia. Nosotros hemos de guardarnos de lo sensacional, de los milagros, que siempre irán en contra de la Escritura. Mira, allí en Mateo 7, el Señor nos hace una advertencia. Mateo 7, los versos 21 y 22, Él dice que muchos, vea cómo dice la Escritura, el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. El verso 22 dice: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso siguiente dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa que tú hables en el nombre de Cristo, no importa que alguien hable en el nombre de Cristo, pero si está en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Y Jesús aquí habla: harán milagros en nombre de Jesús, profetizarán en nombre de Jesús, pero están contrarios a la palabra. Muchos en el mundo de hoy quieren lo espiritual, pero se alejan de la enseñanza de Dios. Entonces, muchos hablan de Jesús, quieren creer en Jesús, pero no quieren creer en sus enseñanzas. En este capítulo 7, los versos siguientes, el 24 y 25, Jesús dice que aquella persona que escucha su palabra y la obedece, la comparará como a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Bueno, en el tiempo en que vivimos hoy, donde hay tantos movimientos paranormales, donde el concepto falso de la inmortalidad del alma se ha extendido sobre la faz de la tierra y lo vemos en todas partes. Lo vemos en las películas, lo vemos en los libros, porque el enemigo ha perfeccionado su engaño. Y la única manera de nosotros ser libres del engaño es, como dijo Jesús, construyendo sobre su palabra. La palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula para que nos indique el norte. La palabra de Dios debe ser nuestro faro para que nos diga cuál es la luz y al puerto al que debemos llegar. La palabra del Señor tiene que ser nuestro derrotero,
En Él es que debemos poner nuestras creencias. En Él es porque dice Jesús que la verdad nos hará libre. Bueno, la verdad que dice su palabra. Hay muchos que en el nombre de Jesús han asesinado a otros. En la Edad Media, la iglesia cristiana de la Edad Media, aunque decía creer en Jesús, negaba su doctrina. Y mira lo importante que es que nosotros creamos la verdad, porque aunque ellos creían en Jesús a su manera, pero no aceptaban su enseñanza, crearon asuntos como la Inquisición, como las cruzadas, como la evangelización al mundo nuevo, donde quien no aceptaba sus creencias, entonces ellos los asesinaban. En este mundo nuevo, en esta América, muchos pueblos originarios fueron asesinados en nombre de Jesús. Entonces mira cuán importante es que no solo se crea superficialmente en el nombre de Jesús, sino que se crea en su palabra, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos ayudará a ir por el camino correcto. Hay gente que no acepta la verdad porque no concuerda con sus ideas. Entonces quieren creer lo que quieren creer, pero no están dispuestos a creer lo que deben creer, que es lo que dice la Escritura. Ha habido un asunto que se llama experiencias cercanas a la muerte. En el siglo pasado, a finales de la década del 70, se hizo un libro muy famoso que se llamaba Vida después de la muerte, con Raymond Moody. Y eso popularizó de que había vida después de la muerte, porque algunos habían venido de la muerte. Y lo interesante es que esas personas que en este libro se registran, son personas que sí, que dice que pasaron la muerte y allí vieron una persona de luz, donde había mucho amor. Y también dice que se habían encontrado con seres queridos que habían muerto. Esta idea de experiencias cercanas a la muerte revolucionó a ese mundo moderno, y el mundo moderno aceptó estas ideas. Pero estas ideas son contrarias al Señor. ¿Por qué? Porque todas ellas minimizan la palabra de Dios. Todas ellas minimizan el Evangelio. Cuando nosotros vemos en la Biblia personas que murieron y que luego Dios a través de los profetas o Jesús mismo resucitó, estas personas nunca hablaron de que habían tenido una experiencia especial cuando se murieron. Nunca dijeron que vimos tal cosa, no, sencillamente no vieron nada, porque recuerda que para Dios la muerte es un sueño y que se despertarán en el día de la resurrección. Por ejemplo, cuando hablamos del hijo de la viuda de Sarepta, bueno, el profeta Elías resucitó a este niño y este niño nunca habló causa de esas. Cuando el profeta Eliseo resucita al hijo de la tsunamita, tampoco este niño dice, yo vi tal cosa, no, estaban dormidos. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y Jesús mismo lo había dicho, la niña está dormida, y se refería al sueño de la muerte. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, es igual. No, ninguno de ellos nos relata que ellos hubiesen visto algo después que murieron. Y el caso más concreto es el de Lázaro, que lo encontramos allí en Juan 11. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y Jesús le resucita, pero Lázaro nunca dice, no, estaba en el cielo, estaba en el infierno, estaba en el purgatorio. No, porque estos conceptos no son de Dios, no son bíblicos, y nuestra seguridad debe estar en qué cosa, en lo que Dios dice. Así que este asunto de estas experiencias cercanas a la muerte podría tener sus orígenes en algo que se conoce como alucinaciones psicoquímicas, y que es lo más seguro, tendría que ser experiencias satánicas. Porque fíjate tú que estas experiencias cercanas a la muerte, lo que ellos dicen, lo alejan del Evangelio. Y lo que el enemigo dijo a nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén,
que no moriréis y después los arruinó todos, pues la misma estela, la misma esencia de esta mentira la repiten estas personas que han tenido experiencias cercanas con la muerte. Bien, hay otro concepto también, es un concepto pagano, es el de la reencarnación. Este asunto de la reencarnación, la idea básica de ellos es que hay una evolución progresiva espiritual y entonces las reencarnaciones, yo muero y reencarno, muero y reencarno, especialmente en las religiones orientales, sobre todo la hinduista, la idea es así, que una entidad se va perfeccionando a medida que reencarna. Dicen ellos que primero se reencarna en un pez, luego en una planta, luego se puede reencarnar en un reptil o un insecto, después en un ave, luego en un animal y luego en un ser humano que también se irá reencarnando. Esta idea suena como agradable porque, bueno, como que me da una esperanza después de la muerte. Pero la mejor esperanza y la única esperanza cierta es la que Dios da en su palabra. Este asunto de la reencarnación tiene la idea de carcomer el plan de la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo por medio de su evangelio, o sea, del plan de cómo Dios salvará al hombre. ¿Por qué esto es contrario? Es decir, que hay cristianos que creen en la reencarnación. Pero si analizáramos con cuidado la reencarnación, los conceptos de la reencarnación, descubriríamos que pegan exactamente contra todos los elementos básicos de la salvación. Por ejemplo, una sería ¿cuál? Una que contradice que el alma es mortal, que contradice la resurrección. Entonces, si contradice la resurrección, entonces también contradice que Cristo murió por los pecados de los hombres para darnos vida. Y entonces también la reencarnación estaría echando por el suelo la segunda venida de Jesús cuando el Señor vendrá a resucitar a los que le aman. ¿Te das cuenta? Esto, por supuesto, también va en contra de que somos salvos por la gracia que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. Fíjate cuántas cosas. Y algo más terrible, y es que la reencarnación entonces no nos hace responsables de nuestras acciones y echa por tierra de que, como lo dice el apóstol Pablo allí en Hebreos 9:27, que a todo ser humano le corresponde la muerte y después el juicio. No hay una segunda oportunidad, pero la reencarnación tiene oportunidad múltiple de la opción de seguir viviendo y de regenerarse. Es decir, que la reencarnación no puede ser aceptada por un cristiano, porque la reencarnación pega como con un hacha los fundamentos del Evangelio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Bien, algunos han dicho que se puede comunicar con los muertos. Y toman el relato de primera de Samuel 28, cuando Saúl va a buscar a la espiritista, a la medium, para que se comunique con Samuel. Entonces algunos dicen, mire, ahí está. Saúl habló con Samuel, que ya había muerto, a través de esta mujer adivinadora. Y dice, aquí lo dice la Biblia. No, pero tenemos que recordar que la Biblia, cuando narra un hecho, no lo está avalando, pero lo que sí nos está diciendo es lo que la gente cree en ese momento, y eso es lo que Saúl estaba creyendo que era el camino correcto. Pero fíjate tú que ahí en ese primera de Samuel, capítulo 28, el verso 3, en la parte final dice que Saúl había eliminado de Israel a todos los adivinos,
a todos los medios. ¿Por qué lo había hecho? Porque esa era una ley que Dios había dejado al pueblo de Israel cuando Israel iba a entrar a Canaán. Y ahí lo tenemos en varias partes, por ejemplo en Levítico 19, en Levíticos 20, en Deuteronomio 18, Dios le había dicho a Israel, mire, cuando entres a Canaán, vas a destruir a todos los espiritistas, a todos los medios, a todos los que se comunican con los muertos, a todos los hechiceros, a todos los magos, los vas a destruir. ¿Por qué? Porque eran agentes del enemigo y si aceptar esas doctrinas, carcomerían al pueblo de Dios en la esencia de su vida espiritual. Por eso Dios les pidió que eliminaran a los enemigos, a los agentes del enemigo de las almas, a Satanás. Y allí en Isaías, le voy a pedir que usted por favor busque Isaías capítulo 8. Este es un verso que nosotros debemos tenerlo bien cuidado. Isaías 8, los versos 19 y 20. Mire cómo dice la Escritura. Dice aquí, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mira, fíjate lo que dice acá, consultará a los muertos por los vivos. Dios no acepta que los que le siguen consulten a los muertos. Dios lo rechaza. Y mira más lo que dice, verso 20. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, porque están en tinieblas. Cuando dice a la ley y al testimonio se refería a la palabra de Dios que estaba escrita en ese entonces. Deberían de regirse por lo que había dicho Moisés y por lo que habían dicho los profetas. Y si no decían conforme a esto, es porque estaban en tinieblas. Si hoy nosotros hacemos exactamente lo mismo, estamos en tinieblas. ¿Te das cuenta? Así que debemos ser cuidadosos. Bien, vamos a la última parte. ¿Por qué ocurre esto? Estos fenómenos paranormales, esto que la gente se comunica con los muertos y que los muertos les pueden confortar y que los muertos les pueden predecir el futuro. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, vamos a Apocalipsis para entenderlo. En Apocalipsis 12, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 12, ya le digo el verso, Apocalipsis 12, el verso 9, mire lo que nos advierte aquí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La razón de estos movimientos paranormales, de estos conceptos de la reencarnación, tienen su base en el enemigo, la serpiente antigua y Satanás, y los ángeles que salieron con él, que se les conoce como demonios. Si vamos allí a Apocalipsis 16, los versos 13 y 14 nos dice así: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Y mira lo que dice el verso 14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla. Dice, hacen señales. Los demonios hacen señales y hacen señales engañosas. Entonces Dios nos ha advertido, debemos confiar en lo que dice la palabra. Y recuerda, Jesús comenta que aquel que escucha la palabra y edifica en ella es como un hombre que hace su casa sobre la roca. Claro que existen fenómenos paranormales, pero no son avalados por Dios, sino que detrás de ellos está el mismo que engañó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén cuando les dijo, no moriréis. Debemos creer lo que la Escritura dice. Cuando morimos vamos a un sueño
y solo despertaremos cuando Jesús venga, porque Él resucitará a algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Que tú y yo estemos en el lugar correcto. Con mucha reverencia vamos a orar. Señor Jesús, gracias por dejarnos tu palabra. Ayúdanos a tener un conocimiento pleno de la salvación, a ser guardados a través de tu palabra, ser guardados de los engaños finales, Señor. Que aunque hablen en tu nombre, que aunque hagan milagros en tu nombre, pero están contrarios a tu palabra, son procedentes del mismo que engañó a nuestros primeros padres. Señor Jesús, danos corazones dispuestos a edificar sobre tus enseñanzas y sobre ti. Lo agradecemos en tu nombre, querido Señor Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si a usted este tema le pareció importante, yo le invito a que lo comparta, porque estarás compartiendo verdad, porque estarás compartiendo el Evangelio, porque estarás compartiendo esperanza genuina. ¿Captas? Bueno, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.